Amigos, bienvenidos a esta entrega. Pelegrín Castillo tiene información sensible sobre un vínculo del vudú y el Islam, y sobre todo que la República Dominicana debe prestar mucha atención porque son datos inéditos y preocupantes. Bienvenido, Pelegrín. Muy contento, José, de encontrarme de nuevo aquí en tu espacio. Un espacio de orientación muy objetiva, muy profunda, muy diversa, que es seguido por los dominicanos que están más preocupados por el destino de la dominicanidad y por las cosas que suceden en el mundo y que pueden repercutir en nuestro país. También los dominicanos en el exterior, que son actores muy importantes. Yo digo que son la vanguardia para la defensa de la dominicanidad, o deben ser, porque yo creo que todavía no tienen plena conciencia, muchos de ellos, del papel que tienen que jugar. En ese instante. Pero yo no tengo duda de que en algún momento futuro, no muy lejano, lo van a jugar. Sí, Pelegrín, previo a esta presentación, usted me decía de lo que le preocupa con relación al vínculo del Islam y el vudú. ¿Cómo se entrelazan el vudú y el Islam? Mira, en esta historia hay actores internacionales que quieren unir la negritud africana con la del Caribe. Fíjate que el presidente Ruto dijo que iba a someter una resolución para declarar Haití como parte de su territorio, la sexta región de África. La sexta región de África. Obviamente no es Haití, ellos están pensando en el Caribe. ¿Por qué están pensando en el Caribe? Porque todo esto son relatos que tienen mucho apoyo de fondos que vienen del exterior. Mira, recientemente a mí me tocó hacer un comentario de este libro, Santería, Espiritismo y Vudú en el Caribe, de un autor dominicano, Alan Octavio Silverio Río. Él es un académico de las universidades norteamericanas. El prólogo lo hizo nuestro amigo, el doctor Juan Francisco Pollo Herrera, y las notas que tiene. Y a mí me invitaron a hacer un comentario donde yo evidentemente lo hice en clave política, explicando esto que estamos mencionando. Aquí tú te das cuenta que en la diáspora, en Estados Unidos, en las universidades, donde se está cocinando la idea de que hay una conexión de la santería, que es muy fuerte en Haití. Esa está más vinculada a la religión yoruba africana. Del espiritismo, que en este caso está más conectado con las corrientes de Allan Kardec en Puerto Rico, y sobre todo del vudú, que es fundamentalmente en Haití, pero se habla también del vudú dominicano. Es por eso que estamos viendo el interés y en la agenda del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ahí vamos. Llevar el vudú. Hay un recurso que está colocado en el Tribunal Constitucional contra una ley que se dictó bajo la dictadura de Trujillo, que prohibía el vudú, porque se consideraba que era una actividad que afectaba el orden público, la buena costumbre, y que también se prestaba a muchas prácticas de superchería, de hechicería, de engaño, de intimidación. Y esa legislación está desactualizada, pero la razón de prohibirlo no es me da la ganaria, no, tiene una lógica. Tiene una lógica. Obviamente, aquí se ha tolerado. Pero cuando tú empiezas a ver que está avanzando de la mano del Islam y que son los mismos actores políticos, porque estoy hablando de la Nación del Islam, que es un componente importante del movimiento afroamericano, que a su vez es
está alineado contra las políticas norteamericanas de Trump, de MAGA, y sobre todo alineado con el Partido Demócrata militantemente. Fíjate que eso ha ido tan lejos. Los norteamericanos tienen mucha información, para que no la van a revelar, que a los haitianos le han prohibido el ingreso a los Estados Unidos. Y se lo han reiterado ahora. Lograron que Haití fuera a la lucha por el Mundial de Fútbol. Clasificó, lo cual, bueno, vamos a felicitarlo, porque es bueno que los haitianos, claro, cuando logran éxito de ese tipo, todos debemos alegrarnos. Ojalá lograran ese mismo éxito en otros campos, porque así nosotros tendríamos un vecino que plantee menos problemas. Pero se lo han prohibido. ¿Y por qué? Porque lo metieron en la lista de estados de alto riesgo, de estados que promueven el terrorismo, de estados que representan peligro para la seguridad de Estados Unidos. ¿Quiénes son? Irán, Yemen, Sudán, Libia. Venezuela también incluyó allí. No, Venezuela está en otra lista, menos peligrosa. Menos peligrosa, igual que Cuba. A esta gente lo han puesto, al pueblo haitiano. ¿Y cuál es la razón que dan ellos, los norteamericanos? Que los sistemas de identificación de Haití no son confiables. Y los norteamericanos saben que hay una conexión creciente entre lo que está pasando en el Caribe y lo que está pasando en África. Y en África, evidentemente, se está librando, así como se está librando en el Caribe, en África se está librando otra batalla. Porque China, Rusia y países del Golfo están apoyando la expulsión de los europeos, la expulsión de los norteamericanos, la eliminación de los cristianos. Peligro, peregrines. Bueno, ahora mismo, ¿qué tema Estados Unidos? Bueno, que entre a su territorio grupos terroristas islámicos, africanos, con pasaporte haitiano. Con pasaporte haitiano, con identidad haitiana. Y eso está pasando. Tú que estás tratando el tema del sistema de identidad. Claro, bueno, que sí. Mira dónde entronca el tema. Sí. Porque hay que tenerle una atención muy importante a eso, porque estamos hablando de un choque de civilizaciones. Esta es una línea, la definición de Samuel Huntington de choque de civilizaciones. Esta es una línea de fractura, el Caribe. Y en la isla de Santo Domingo hay una singularidad. Es una frontera dentro de otra frontera. Es la frontera intrainsular dentro de la tercera frontera geopolítica de Estados Unidos. Entonces tiene un estado fallido que se ha convertido en el enclave del crimen organizado transnacional más importante a nivel insular. En el Gran Caribe otros actores son más importantes, pero en términos, vamos a decir, de ser narco almacén de droga, de ser una zona fundamentalmente de lavado, un estado dominado por grupos terroristas. Bueno, en escenario ya de guerra civil y estado fallido totalmente, bueno, Haití. Nosotros tenemos que ver los peligros de nosotros y Estados Unidos tiene que ver, que creo que lo ve, los peligros que representa Haití para ellos mismos. Para ellos mismos. Más cuando esto se conecta, repito, con la visión, porque ¿qué es lo que se quiere promover? Que la raíz de Haití, el vudú,
estuvo desde el principio vinculado en un proceso sincrético con el Islam. Hay gente que dice que el Islam prohíbe la idolatría. Y en una interpretación correcta, vamos a decir estricta, pues sí, es cierto. Pero es por eso que aquel dignatario eclesiástico me dice a mí que el Islam no es religioso, es político. Lo cual entonces le hace mucho más vinculante al extremismo. Claro, porque ¿cuál es el problema que está planteado ahora mismo? Mira, Francia acaba ahora mismo de empezar a analizar un informe de los servicios de inteligencia franceses que revela, y lo explicaba muy bien Marine Le Pen y lo saben todos los líderes franceses, yo tengo amigos en Francia, revela que la penetración en Francia que se ha hecho, que no es de ahora, viene del hecho de los tiempos en que el imperio francés tenía colonias en África. Bueno, ahora mismo hay una penetración muy organizada y lo que se ha podido comprobar es que la hermandad musulmana que fundó en 1928 Hassan Banna y que después tuvo líderes como Said Qutb, que esa versión salafista radical del Islam que está en fase de yihad es la que está siguiendo, la que está detrás de muchas de las estructuras islámicas que están surgiendo en Francia. Entonces, hay muchos actores dentro del Islam que le están dando apoyo. ¿A una labor de quién? De la hermandad musulmana. Jamás es una variante de la hermandad musulmana. Es por eso que Trump está limitando también la hermandad musulmana. Acaba de declarar Trump que la hermandad musulmana a nivel mundial es una amenaza terrorista internacional. Y aquí en la República Dominicana coqueteando entonces con eso. Entonces, aquí hay problemas en la definición de las líneas. Hay problemas porque no están viendo que en el fondo estamos en guerra mundial híbrida de cuarta generación. La característica de esa guerra, una de las características es que los que están dentro de la guerra muchas veces no están conscientes de que están dentro de una guerra. Y es cierto que es el papá de Karim que está financiando la mezquita de Punta Cana. Karim, el papá de Karim Abu Nabha. Bueno, yo no tengo esa información de que él sea. Sí sé que en una ocasión Julito Jacín lo acusó de ser el financista, el promotor de una mezquita en Santo Domingo, que iba a ser muy grande, porque es un deber de cualquier musulmán, y sobre todo si tiene recursos, ayudar a que el Islam avance. Pero, repito, aquí hay cosas que tenemos que seguir con mucha atención porque cuando tú metes ingredientes, tú estás preparando el terreno para cualquier escenario que se monte como operación de falta bandera o que realmente ocurra. Fíjate que yo estaba oyendo a nuestra amiga Karina Aristi. Karina Aristi es alcalde de Higüey. Ella estaba protestando frente al presidente de la República de manera contundente por el abandono que tiene la provincia. Y tú dices, ¿pero cómo? Pues es la provincia más rica
Esa es la joya de la corona en el turismo dominicano. De desarrollo turístico, donde está la mayor cantidad de habitaciones, donde está el aeropuerto más antiguo del país. Entonces tú dices, espérate, aquí hay algo que no, como que no encaja. No encaja. ¿Cómo es posible eso? Bueno, el otro día vimos una noticia que nos llamó la atención. Antes de que se desmontara la cumbre, se estaba persiguiendo una banda de narcotraficantes, porque uno siempre está pendiente del narcotráfico que entra por Pedernales, Barahona, la costa sur, pero aparecen en Higüey un grupo de narcotraficantes, pero de origen serbio. Ay, ay, ay. Y vinculado probablemente a sectores albaneses, kosovares que están operando en Ecuador. Entonces uno dice, pero, cuidado, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿A dónde nos quieren llevar? Porque el crimen organizado transnacional en una economía global canalla que se está derribando y derrumbando, tiene muchos tentáculos y está en muchos escenarios. Y no solamente el crimen, sino los impulsos de potencias que son regionales, pero quieren tener presencia en muchos escenarios. Mira, te voy a dar este dato, porque las cosas no pasan porque sí. El presidente Erdogan, presidente de Turquía, que es un líder que hay que mirarlo, analizarlo con mucho cuidado, ha colocado a Turquía en una ruta distinta a la que fijó el kemalismo, la revolución que encabezó Kemal Atatürk. Ha empezado a involucrarse porque obviamente no puede ser insensible frente a lo que está pasando en el mundo islámico. El mundo islámico pasa que es una civilización, pero no tiene un estado central fuerte. Occidente se sabe que tiene un estado líder central, que es Estados Unidos. La civilización ruso-eslava tiene un estado central fuerte, que es Rusia. La civilización china, igual. La civilización japonesa, estoy hablando de civilizaciones, igual. La hindú, igual. Pero en el Islam había un estado fuerte, que era el Imperio Otomano. Pero desde la Primera Guerra Mundial, hace un siglo, desapareció. Y ellos están, en el mundo islámico, se está luchando por recuperar el liderazgo dentro de la Umma Arabilla y la Umma Islamilla. En este caso, la Umma Islamilla. Turquía, por ejemplo, cogió esa ruta. Y por eso tú ves cosas inverosímiles. El presidente Erdogan dijo ya hace varios años, hace como 10 años, dijo, en una reunión de musulmanes en Turquía, que el que descubrió América no fue Cristóbal Colón, que eso es un relato europeo, que fueron los musulmanes que llegaron primero en el año 1178, creo, y que llegaron a Cuba, y que en Cuba dejaron rastros de lo que son mezquitas, y que el mismo Colón dio referencias de que había mezquitas en Cuba. Yo cuando vi eso dije, bueno, espérate, ¿cómo? Que el presidente de Turquía está promoviendo eso. Hay que prestarle atención, porque eso no pasa, porque él, aunque tiene
sensibilidad para identificarse con el integrismo, en el fondo es un actor bastante racional y juega la geopolítica. ¿Por qué está mirando el Caribe? ¿Por qué está mirando el Caribe y vinculándolo con el Islam? En el Caribe se nos olvidan cosas que tenemos que tener presentes. Mira, en 1990, en Trinidad y Tobago, un grupo de musulmanes intentó dar un golpe de Estado. Trinidad y Tobago es un estado rico, petrolero, y está conformado por comunidades musulmanas y comunidades hindúes. Parece que tenían diferencias y se organizó un intento de golpe de Estado para tomar el control de Trinidad y Tobago. Fracasó porque se movieron muchas fuerzas nacionales e internacionales para evitar la toma del poder en Trinidad y Tobago, que está aquí mismo, por parte de los musulmanes, que tenían un partido, tienen un partido en Trinidad y Tobago. Me decía un amigo muy enterado que cuando los norteamericanos invadieron Grenada, aquella vez que se estaba construyendo una base para aviones soviéticos, ese fue el motivo, el pretexto para la intervención, la resistencia real a la intervención americana vino del núcleo de musulmanes que estaban en Grenada. Pero cuando te metes a profundizar en el tema del yihadismo, te das cuenta de que el mayor aporte porcentual de yihadistas a ISIS, al Daesh, viene del ala radical de los musulmanes. Del Caribe. Del Caribe. Vinieron a reclutar aquí porque nosotros vivimos en un país cristiano, católico, evangélico, y no vemos eso. Para nosotros no es algo que se pueda ver, pero en muchas de esas islas colonizadas por los británicos, fundamentalmente, ellos traían gente que venía de la India y gente que venía de países musulmanes y están ahí. Y entonces muchos de los combatientes, un porcentaje importante, llamativo, vino del Caribe. Hace ya un tiempo, después del terremoto del 12 de febrero, 12 de enero de 2010, yo recibí informaciones meses después de que había muchas organizaciones islámicas que estaban trabajando en Haití. Y pasado un tiempo conversé con un importante diplomático eclesiástico que conocía perfectamente la situación de Haití. Había estado destacado en Haití, que también había estado proviene de África, su país de origen es un país africano también muy emblemático, y estuvo aquí en el país. Y le pregunté cómo ellos apreciaban el tema de que el Islam estuviera avanzando en Haití. Entonces me dio una respuesta muy fina, muy diplomática, porque estamos hablando de un dignatario de otro estado y no podía ser, vamos a decir, franco, dándome todas las informaciones que tenía, pero me las resumió en una frase. Me dijo que estaba consciente de que el Islam estaba avanzando en Haití. Los reportes eran esos, de que se estaban abriendo mezquitas, centros islámicos, que estaba fluyendo muchas ayudas por parte de organizaciones islámicas. Y sobre todo me dijo,
Pero ese Islam que avanza en Haití no es religioso, es político. A mí me chocó esa distinción entre el Islam religioso y el Islam político, porque yo que he estudiado el fenómeno del Islam, sobre todo de la yihad, como fui el proponente, impulsor de la ley antiterrorista, durante los años que estuve estudiando eso, la ley, la legislación antiterrorista, estudié el fenómeno terrorismo en todas sus dimensiones, y una de las dimensiones fue el tema de la yihad. Entonces me dijo, no es político. Al poco tiempo recibí informaciones también muy interesantes, me las hicieron llegar algunos amigos de Estados Unidos, de una manifestación que se hizo en Washington en el año 2013. Yo te puedo mandar copia. Está en las redes, pero la han disimulado bastante. De un acto muy poderoso que se hizo frente al Capitolio en los Estados Unidos. Lo convocó la Nación del Islam, que encabeza Louis Farrakhan. Louis Farrakhan es el líder de la Nación del Islam, que agrupa a millones de musulmanes en Estados Unidos. Y cada cierto tiempo convocan unas grandes manifestaciones. En esa manifestación apareció en escena una representación de la isla. Habían 3 personajes, 2 hombres y una mujer. El primero que habló fue un señor con el nombre de Macandal. Ese nombre hay que retenerlo. Es un nombre supuesto porque alude al gran líder de la insurrección contra la esclavitud previo a la revolución haitiana de 1752-1757. Ese fue el periodo de la insurrección. Y él obviamente habló como un representante del Islam. Ahí dijo muchas cosas. Inmediatamente después apareció una mujer que hizo un pronunciamiento, una interpretación de lo que fue la ceremonia, la oración, la invocación en el Bois Caimán. Fue el sitio donde se convocaron los líderes de la insurrección de 1791 en el norte de Haití, cerca las plantaciones que quedaban cerca de Cabo Haitiano, que era en ese momento la capital de la colonia y la ciudad más importante. Y ahí obviamente ella, una sacerdotisa vudú, hizo la invocación, lo que la historia, la historiografía haitiana refiere que fue la invocación de Bowman Duty, que junto con Jean-François Papillon y Bissot y otros más encabezaron esa insurrección de los esclavos contra los amos blancos que incendió el norte de Haití, en el contexto ya de la Revolución Francesa que había empezado a correr desde 1789. ¿Quién cierra el acto? Un dominicano que le pusieron un nombre muy bien escogido, un nombre que no es islámico, sino revolucionario. Cada vez que tú oyes Vladimir, tú piensas ¿en quién? En Lenin. Porque el más famoso de todos los Vladimires, incluyendo a Putin, el más famoso de todos es Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Y ese dominicano, porque ese era dominicano, termina esa invocación
a Alá y a la necesidad de que se fusionara la lucha de los pueblos de la región, incluido Puerto Rico. El argumento era que el colono blanco europeo dividió a estos países, pero que la providencia de Alá, el destino, el designio de Alá era la unificación de todos estos pueblos bajo una misma fe, porque ellos estaban hablando en clave religiosa. Y eso no fue un evento cualquiera, eso fue un evento importante. Con el apoyo, obviamente, de la comunidad afroamericana y de sectores del Partido Demócrata Liberal, que son precisamente los que han llevado a Mamdani a la alcaldía de Nueva York. Quise hacer este preámbulo porque yo siempre he participado en eventos relacionados con libertad religiosa. He estado en varios escenarios internacionales. El último fue en Roma, en el jubileo de este año. Hace ya unos meses estuve allá en un evento extraordinario en el Parlamento italiano. Ahí hablaron representantes políticos y religiosos de todas las corrientes. La intervención más impactante fue de un representante de las comunidades brahmánicas, que dijo muchas cosas que yo creo que toda persona razonable lo asume. Pero ahí habían ayatolas, chiitas, de Irak, habían gente de judíos, rabinos, habían obispos, ni hablar. Más que obispos, políticos cristianos. Y habían también representantes de los grupos ortodoxos. Bueno, el punto es que el tema de la libertad religiosa a mí siempre me ha interesado mucho. Y en uno de esos eventos que se hizo aquí en Ucamaima, yo tuve oportunidad de participar en un panel junto con una representante de Haití, una funcionaria de Haití, que maneja los temas de libertad religiosa. Y esa señora, eso no fue hace tanto tiempo, yo creo que eso fue más para el año 17, 18. Ella hizo una presentación del vudú, de la historia del vudú, y llegó a la conclusión de que ya el vudú terminó de consagrarse. ¿Por qué el vudú terminó de consagrarse como religión de Estado, como religión oficial del pueblo haitiano? Ellos, históricamente, al principio, especialmente por la influencia de Toussaint Louverture, que era católico, levantaron la fe cristiana, la fe católica, y reprimían al vudú. Los primeros líderes, aunque practicaban el vudú públicamente, no lo asumían. Incluso a lo largo de la historia se proscribió en diferentes momentos. Sin embargo, después de la dictadura de Duvalier, y eso lo explicaba esa señora, y con el ascenso al poder de un sacerdote salesiano expulsado de la orden salesiana como Aristide, terminó consagrándose el vudú como ya por ley la religión del pueblo haitiano. Entonces ella le explicaba por qué no se podía entender a los haitianos sin entender el vudú. Que la haitianidad como concepto no se podía entender si no se integraba el creol y el vudú y la negritud, que era la visión de Duvalier sobre todo, y Aristide
aunque de signo contrario, la asumió y todos los haitianos de una u otra manera han terminado de asumirla. Pero ¿qué pasa? Cuando el asunto empieza a tomar otro cariz, cuando uno oye a Luis Farrakhan en varias intervenciones más recientes ir a Haití a promover la idea de que hay un vínculo esencial entre el vudú y el islam. ¿Y cuál es ese vínculo? Eso fue cuando yo oigo a Luis Farrakhan insistir en ese tema, decido profundizar en el tema, abrir el foco de la investigación y empiezo a descubrir cosas impactantes, muy impactantes. Mira, ¿Cómo cuáles, Pelegrín? Este libro me lo regaló mi amigo inolvidable, ese gran dominicano que era Federico Enríquez Grateró. Es una biografía de Toussaint Louverture, escrita por Aimé Césaire. Esto se escribió en el año, esta edición es del 67, pero el libro original es del 38. Eran los tiempos en que en el mundo había una lucha contra el colonialismo, contra el imperialismo europeo y todo eso. Y los países de África y los países del Caribe empezaban a afirmar su identidad. Y Aimé Césaire escribió esta biografía sobre Toussaint Louverture. Y en esta biografía encontramos, y ahí fue que yo dije, bueno, pues esto hay que profundizar. ¿Qué encontró? Para entender por qué Luis Farrakhan está vinculando el vudú y el islam. Mira lo que decía Aimé Césaire en el 38 de Macandal. Sí. Todo lo que pasó en la historia de Haití a partir de la insurrección del Bois Caimán de 1791 está influido por esos acontecimientos previos de la insurrección de Macandal, que encabezó el levantamiento de los cimarrones, que fue casi una técnica de guerra. Él habla, lo voy a leer y lo voy a comentar. Atención, país. Un día había dicho el ministro, en su tirada plena de sensibilidad, y sin embargo no podía dejar de pensarse en hechos terriblemente cercanos y actuales. La constitución de verdaderas sociedades de negros cimarrones en las montañas, que eso fue el movimiento que legó el macandalismo, que legó la insurrección de Macandal, la rebelión de Jamaica, con la cual los ingleses tuvieron que transigir. Esto es bueno entenderlo. En la independencia de Haití, la gente cree, ese relato panfletario dice que la insurrección de los esclavos haitianos se hizo en solitario. No es verdad. Los ingleses apoyaron la insurrección haitiana para derrotar a Francia. Y no solamente los ingleses, los norteamericanos. Esa revolución haitiana que logra la independencia de Haití, en realidad contó con el apoyo táctico estratégico de Inglaterra y Estados Unidos. Que eso ya es un hecho que se puede probar, porque yo próximamente voy a dar a conocer los detalles. El tratado celebrado en 1785 por los franceses y los españoles en Santo Domingo con Santiagué, jefe de los rebeldes del Bauruco, que era una insurrección que había. Fíjate que el Bauruco era ya una zona nuestra, de la colonia de Santo Domingo, y tuvo que producir una alianza. Y sobre todo,
esto es lo más importante, ¿quién podía olvidar que durante muchos años en Santo Domingo, un hombre, un esclavo, diciéndose enviado de Dios, un Mahdi, en la visión musulmana, el Mahdi, para ciertas corrientes, es un enviado, especialmente la corriente chiita. Se espera, hay enviados, no superan al profeta. Bueno, Mahoma para los suníes es lo último, pero hay corrientes dentro del Islam que están esperando el enviado, el Mahdi. El musulmán Macandal había tenido el campo. Sin duda traicionado, había sido vencido, capturado, enrodado vivo, pero nadie en Santo Domingo, ni entre los blancos ni entre los negros, había olvidado su predicción, que a más de uno le parecía una prefiguración del porvenir, lo que dijo Macandal. Un día en una reunión habían metido 3 pañuelos en un vaso. Uno amarillo, uno blanco y uno negro, sacándolos uno después de otro. He aquí los primeros habitantes de Santo Domingo. Había afirmado enseñando el pañuelo amarillo. ¿Quiénes eran los indígenas? Después, sacando el pañuelo blanco, he aquí los actuales habitantes. Y he aquí por último lo que quedarán como amos indisputables de la isla. Y así diciendo, agitaba triunfalmente el pañuelo negro, símbolo de la clase y de la raza que él lanzaba, precursor de un combate por el derecho y la vida. Fíjate, en otra investigación que yo hice, no traje el libro, porque lo que se destaca es que Macandal, que ahora lo empiezan a levantar como el origen del movimiento insurreccional, bueno, era un hijo de un príncipe africano, fue sometido a la esclavitud, lo llevaron al norte de África y allá lo islamizaron. Luego lo vendieron como esclavo y lo trajeron a la isla de Santo Domingo. Y entonces, en ese relato, lo que se explica es que el levantamiento de Macandal fue tan poderoso porque él, al inicio y entre sus seguidores, proclamó la oración fundamental de los musulmanes, la Shahada. La Shahada, que es una de las oraciones regulares, medulares. Es como el Padre Nuestro. Y que eso fue la marca del movimiento. Bajo la inspiración de Alá fue que Macandal empezó el proceso de insurrección. Y el macandalismo que perdura después y que entronca con el movimiento de la insurrección de Bowman Duty está impregnado de la visión musulmana. En ese momento, obviamente, estaba mezclado el vudú, porque Bowman Duty usa todas las claves vudú. Ellos, ¿qué querían destacar con todo esto? Que tanto Macandal como un Mahdi, como un enviado, como un musulmán, como Bowman Duty, según Farrakhan, en realidad habían logrado todo lo que habían logrado porque estaban inspirados por Dios. Pero el Dios de los musulmanes
que se designa Alá. Sí. Alá, obviamente, en arameo, los cristianos de esa época y los mismos judíos, los judíos usaban Yahvé, pero se empleaba el término también Alá. Entonces, fíjate cómo en el siglo XXI, cuando se empieza a reescribir la historia y a empalmar el Islam en clave de religión de resistencia, de lucha contra el opresor blanco, el opresor cristiano, el opresor europeo, el opresor mulato. Fíjate que en el episodio no te habla de integración racial. No fue el caso de Louverture. Louverture siempre trató de buscar el equilibrio de las razas. Por eso es un personaje tan interesante. Pero ahí está ese entronque que es lo que permite a uno empezar a entender por qué los grupos islámicos de Estados Unidos están buscando apoyo en el Golfo y en el mundo islámico para traer el Islam con ese relato histórico que lo están levantando ahora, traer el Islam a la isla de Santo Domingo, pero no con una misión cualquiera, sino con una misión de unificación. A ese Vladimir X, posteriormente, en una intervención individual que él tuvo, explicaba el tema de la misión de unificar la isla. ¿Qué tenían los islámicos? Los islámicos. Entonces tú empiezas a ver, bueno, pero aquí hay como, ahora mismo en esta coyuntura donde el Caribe se está complicando, hay como una confluencia de actores, porque ese problema que tú estás viendo en Venezuela no solamente tiene que ver con el narcotráfico. Tiene que ver fundamentalmente con el hecho, fuera de discusión, de que a Estados Unidos se le fue de las manos, o sea, perdió el control, la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos en realidad nunca se propuso eliminar el narcotráfico, sino regularlo, controlarlo, limitarlo, manejarlo dentro de ciertos límites, aprovecharlo cuando convenía, y lo han hecho. Cuando quería para levantar sus grandes ciudades. Y no solamente por razones económicas, sino en la estrategia política. Eso juega un papel. Por ejemplo, en el caso Irán-Contra, quedó claro de que buena parte de los recursos que se usaron para combatir al ejército sandinista vino de actividades ilícitas de tráfico internacional de drogas. Y los organismos norteamericanos se hacían de la vista gorda y tenían actores como Noriega y otros más. Bueno, la sospecha de que Cuba pudo haber estado implicado en ese momento existía, y Fidel cortó radicalmente y eliminó lo que podían ser los actores que implicaran al régimen cubano. Lo eliminó en el famoso caso de los Ochoa y de los hermanos de la Guardia. Entonces, ¿qué pasa? Se le salió de control a Estados Unidos, porque ellos pensaban que podían controlarlo. Y resulta que este fenómeno, como muchos otros más, en el marco de una economía global canalla, que le explica muy bien Loretta Napoleoni en una obra clásica, ese concepto, se le salió de control. Y ya, ellos no lo van a decir, pero ya ellos están heridos y gravemente heridos. La sociedad norteamericana ahora mismo tiene más de 100,000 muertos por año como resultado del consumo de drogas. Y lesionados, mira,
lesionados es una cosa espeluznante. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso también implica guerra interior. Ellos están luchando con grupos internos que de una u otra manera son los grandes beneficiarios de ese tráfico, que lo controlan y que están dispuestos a cualquier acción de desestabilización. Sobre este tema, ¿qué usted le quiere decir al pueblo dominicano de la conexión el del Tribunal Constitucional está apoderado de un recurso. Ya tuvimos la sorpresa desagradable, pero realmente yo tengo una lectura distinta. Eso que pasó con el Tribunal Constitucional, que emitió ese fallo que tiene que ver con la homosexualidad. La homosexualidad y el lesbianismo en los institutos militares y policiales, las fuerzas militares y policiales, se activó como parte de la guerra cultural que se está librando. Observa, la embajadora Lía Campos llega. Esa es la primera sentencia. Primer acto poderoso, mandando un mensaje muy claro y en cierta manera de resarcimiento al pueblo dominicano, se va a la catedral. Reafirma sus valores cristianos. Encomienda su misión a Dios. A Dios. Bueno, qué bueno. Pero a los 4 días aparece el embajador que nunca se fue, aunque hay otro por ahí que tampoco se ha ido, Ángel. Pero Brewster aparece oficiando en Santiago, señores, una ceremonia. Una ceremonia entre 2 hombres. Entre 2 hombres que ya estaban casados. Montaron eso porque querían provocar. Primera página en todos los periódicos, pero mandar la señal de que venimos a enfrentar la agenda de la embajadora. Entonces, se empiezan a mover las fuerzas de aquí y de allá para convertir a República Dominicana en un campo de batalla, de proyección de la batalla que hay allá, traerla para acá. Y dividir también la sociedad. Generar confusión, generar deméritos, generar burla, cuestionamiento, porque mucha gente se pregunta, pero ven acá, y el mando militar no estaba enterado, y los servicios de inteligencia no estaban enterados, y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la policía, que es el presidente de la República, no estaba enterado. Si no estaban enterados de que eso estaba ahí, era grave. Y ahora entonces pretenden hacer lo propio. Si se enteraron y no hicieron o esperaban que lo consultaran, porque yo personalmente entiendo que las Fuerzas Armadas son no deliberantes en las materias políticas, pero en lo que tiene que ver con el cumplimiento de su misión, es deber de los poderes públicos consultarla, porque usted no puede tomar una decisión sobre un órgano de esa naturaleza, que es excepcional, porque son ciudadanos de excepción, los militares y los policías. Ellos no votan, ellos están sometidos a una disciplina y es voluntario, no es que se le imponen, es voluntario. Claro, porque en el momento que usted no quiere seguir, usted no sigue. Entonces, ¿cómo es posible que tomen decisiones de este tipo para generar este tipo de controversia innecesaria? Pero, bueno, ahí pasó. Pero ahora mismo es bueno que estemos hablando de que hay un recurso sometido sobre el vudú. Y le advertimos al Tribunal Constitucional que, mira, una cosa es, los jueces tienen que tener mucho cuidado, sobre todo los jueces de un Tribunal Constitucional, porque no pueden, es un tribunal que tiene un alto componente de política de Estado. No es un tribunal jurídico solamente. La conducción de un tribunal de esa naturaleza, la composición,
la orientación, tiene que tener presente las coordenadas político-ideológicas, sobre todo geopolítica, en un momento en que en Estados Unidos están revirtiendo toda esa política. Aparece aquí un fallo del Tribunal Constitucional en sentido contrario. Alineado con el propósito. Pero ¿quiénes lo impulsan? Gente de Estados Unidos. Claro. Porque eso no salió de aquí. A lo mejor con eso que le están pagando parte de los favores. El embajador Brewster vino a... Él es un militante, eso hay que reconocerlo. Sí. Es un tipo que cree en su causa y también tiene un sentido de negocio porque su misión era convertir a la República Dominicana en el paraíso gay del Caribe. Esa era su misión. No, mira, ellos querían que las corrientes del turismo gay vengan a República Dominicana. Es una visión que ellos tienen, él y su pareja. Entonces, estuvieron trabajando todo este tiempo, incluso el gobierno dominicano los recluta. Porque ellos, concretamente Brewster, está trabajando para el gobierno dominicano. Pero no sé si su contrato terminó. Pero a lo mejor quizá le están pagando uno de esos favores, Pelegrín. Bueno, el punto es... Porque todo se negocia. El punto es, no, porque uno puede pensar también que esa decisión se tomó para proyectar la idea y tiene base de que República Dominicana sigue con la agenda de la agenda del alfabeto, del imperialismo cultural LGTBIQ YZ. Y que por tanto es merecedora de seguir recibiendo respaldo en los organismos de derechos humanos que han sido, Óyeme, el otro día yo estaba cuestionando los votos de República Dominicana en el Consejo de Derechos Humanos. Me interesa seguir recibiendo esos fondos. Y sobre todo la misma policía también, que la ONU vive pendiente de lo que se hace o lo que se deja hacer. Y a lo mejor ahora con esta iniciativa vengan algunos fondos. Bueno, todo eso es probable, pero yo pienso que ahí hay mucho más. Porque en el fondo, en un momento como este, cuando estamos expuestos a tantos problemas externos, solamente hay que ver que se suspendió la cumbre de las Américas. No se pudo realizar como parte de una estrategia de los grupos hostiles a la administración Trump. Bueno, ahora nosotros meternos en un debate cuando el país lo que necesita es unidad nacional y ver dónde están los reales problemas de República Dominicana. Porque ese es el problema. Aquí hay todo un montaje de acciones, a mí me lo advirtieron hace tiempo, para que el pueblo dominicano se mantenga distante, indiferente, alienado, en evasión, frente a los problemas reales que tenemos. Sí. Entonces, el debate político es súper superficial, que eso es mucho decir. El debate geopolítico lo tratamos algunos, pero la clase política no, ni se da por enterado. No, y a lo mejor se necesitan de esta clase de sucesos para dejar que otras cosas pasen. Y obviamente en este debate, entonces le damos pie a otra cosa. Eso es una técnica que en comunicación en México le llaman la caja china. La caja china, que es una maniobra de comunicación, de percepción, para que la gente que está enfocada en un tema deje de enfocarse en un tema y pase a otro tema. Eso también pudiera ser, claro, pero con este tipo de cosas no se juegan. Óyeme, no se juegan. ¿Por qué? Porque yo publiqué un tuit donde identifico 12 puntos de acción, de la esfera de acción de las Fuerzas Armadas, donde se han producido interferencia, bloqueo,
ataque, socavamiento, para que las Fuerzas Armadas no cumplan su misión. Y este es uno de esos puntos. Y no nos olvidemos que Haití está como está en buena medida porque el presidente Clinton destruyó el ejército. No, el que decidió eliminar el ejército haitiano fue Clinton. Fue Clinton, pusieron a Aristide a reclamar quite el ejército haitiano porque no lo podía decir Clinton y le pidieron al gobierno dominicano, bueno, pero ya no hay ejército en Haití, eliminen las Fuerzas Armadas Dominicanas o sáquenla de la frontera. Sí. Entonces todas esas fuerzas se están moviendo porque la estructura de corrupción transnacional más grande que hay, pero también el eslabón más crítico del tema del crimen organizado transnacional en el Caribe antillano está aquí. Porque aquí es que están los aeropuertos internacionales. Sí. Aquí es que hay 14 puertos, entre ellos 2 superpuertos. Pero vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hacer un corte aquí, amigos. Compartan este contenido para que llegue a muchas más personas, porque a Pelegrín le voy a preguntar específicamente, quizás sean solamente 2 preguntas sobre lo que está pasando en el país en materia de narcotráfico. Así que gracias, Pelegrín Castillo. Sí.